En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Alemania y los nazis, comandada por Adolfo Hitler, invadieron a Holanda, o lo que muchas veces nosotros conocemos como Países Bajos. Y allí ellos iniciaron la persecución contra los judíos. Unas familias holandesas, los Ten Boom, tomaron una decisión y era obedecer a Dios antes que a los hombres. El padre de esa casa era un relojero, el cual decidió abrir la puerta de su hogar para allí esconder judíos que fueran perseguidos. Durante toda su vida, este hombre y su familia salvaron más de 800 judíos y a muchos otros proveyeron alimentos y documentos para que pudieran salir del país. En 1944, esta familia fue delatada y fueron enviados todos a prisión, el padre y sus 2 hijas. Al poco tiempo, este hombre, ya un anciano, murió en prisión debido al maltrato y todo lo que hacían. Sus últimas palabras fueron: y hoy vuelvo a mi casa, mañana abriré la puerta de mi hogar para todo aquel que la necesite. La hija mayor, Betsy, una muchacha con una fe inquebrantable, aún en medio del dolor, del sufrimiento, de las enfermedades y de todos los que ellos pasaron en prisión, ella decía: Dios está en medio del proceso. Y siempre le recordaba una frase a su hermana, Cory, y le decía: Cory, no hay una marca tan grande, ni un pozo tan profundo que el amor de Dios no pueda llenarlo. A los pocos días, su hermana Cory es liberada por un error administrativo y al salir de la cárcel, ella se convierte en una predicadora. Durante su vida escribió más de 20 libros sobre el perdón, sobre la gracia, sobre lo que vivió en esas prisiones. Viajó a más de 60 países promoviendo el evangelio, pero un día, luego de ella terminar una conferencia, un hombre del público se le acerca y le dice: Cory, hoy yo estoy escuchando hablar sobre el perdón de Dios. Hoy yo quiero escuchar de tus labios diciéndome que me perdona. Y extendiendo su mano le dice: yo era uno de los guardias de prisión, de aquellos que te maltrató, pero hoy yo soy un hombre que he tenido un encuentro con la cruz. Hermana, usted me perdona. Lo que debería haber sido un momento piadoso, esta mujer lo describe como un momento frío, porque a su mente vinieron todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el maltrato que ella y su familia vivieron en prisión. Y viendo su incapacidad de perdonar, le dice, orando: Señor, yo no quiero ni puedo perdonarlo, pero dame tu perdón, porque tú sí puedes. Y el Espíritu Santo trajo a su mente las palabras de su hermana fallecida: Cory, no hay una marca tan grande, un amor tan profundo, que el amor de Dios no pueda llenarlo. Yo te pido, hermano, que estás aquí, que tú te veas en ese espejo en esta mañana. Que tú reflexiones ahí donde tú estás. Las veces que a pesar de ver la obra de Dios en nuestras vidas, hemos luchado con la idea de que tengo que perdonar a alguien. Que tú pienses en las veces que a pesar de tener el Espíritu Santo y Dios obrando constantemente en nuestras vidas con innumerables bendiciones, hemos luchado con la idea de que tengo que soportar a alguien. Sabemos que la realidad es que debemos soportarnos unos a otros, pero hay veces que es mejor que preferimos alejarnos porque entiendo que no quiero estar cerca de esa persona. Sabemos que debemos perdonarnos unos a otros, pero hay veces que preferimos guardar silencio con resentimiento porque no queremos actuar. ¿De dónde viene la capacidad de perdonar de una mujer que había sufrido todo lo que una persona puede sufrir en la cárcel? Solo la obra de Dios en su vida podía hacerlo. ¿De dónde viene tu capacidad para hacerlo?
¿De dónde viene mi capacidad para exhortarnos unos a otros, para enseñarnos unos a otros, para amonestarnos unos a otros? Solamente la gracia de Dios es lo que puede sostener nuestras vidas y su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. El pasaje que nosotros tenemos delante, Colosenses capítulo 3, tiene una serie de implicaciones de una vida práctica para la iglesia. Una iglesia que practica Colosenses capítulo 2, cada uno de sus miembros. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante las necesidades y las situaciones que vivimos en esta sociedad. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué? Para soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y el argumento es, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El apóstol Pablo empieza este pasaje recordándonos cuál es la nueva posición que tenemos en Cristo. Y ese pues conecta con todo lo que ha venido diciendo desde el verso 1 hasta el 11. En otras palabras, él no está abriendo un tema nuevo. Del 12 al 17 es la conclusión de lo que ya ha venido diciendo. En el verso 1 le dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El verso 3 le dice que hemos muerto la vieja manera de vivir en el 9 que debemos despojarnos de sus hábitos pecaminosos y revestirnos del nuevo hombre. Así que aquí tenemos una lista que no es para ganarnos el favor de Dios. Si tú estás en Cristo en esta mañana, ya tú eres escogido por Él, tú eres santo y tú eres amado por Él. Tú no necesitas ganarte el favor de Dios, porque por gracia ya lo tenemos. Ahora sí, el creyente tiene una manera de vivir, de comportarse conforme a lo que ya es en Cristo Jesús. Esta nueva posición describe cuál debería ser el trato mío hacia Dios. Porque esa relación con Dios no empezó por iniciativa humana, no empezó por nuestros méritos, no empezó por nuestros logros. Esa relación de ser escogido por Él es gracias a la obra de Dios en nuestras vidas. Y la implicación del verbo vestirse quiere decir que nosotros debemos ponernos esa vestidura. Debemos tener la conciencia clara de qué un cristiano debe portar en su vida, en su día a día. Y para ayudarnos a entender esto, el apóstol Pablo utiliza una imagen de la vida cotidiana, que es vestirse. ¿Por qué? Nadie utiliza su uniforme de trabajo posiblemente para ir al gimnasio. O la ropa de correr la utilizamos para ir a un evento formal, una boda, ni viceversa. ¿Por qué? Porque cada vestimenta que nosotros nos ponemos responde a qué nosotros vamos a hacer y quiénes somos en ese momento. Por lo cual, si entendemos que somos escogidos de Dios, que somos santos de Dios y que somos amados por Él y que Él nos ha apartado para vivir de las tinieblas a su luz admirable, entonces el creyente tiene que tener una manera de comportarse. ¿Y cuál es esa? Vestido de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo tú entiendes que estás viviendo tu vida? ¿La vive desde la gracia de entender que ahora tú tienes una nueva posición y una nueva condición? ¿O aún sigue atormentado por el pasado, por las cosas que hiciste? La famosa novela El Conde de Montecristo, también llevada a una película, ilustra esto muy bien. Este hombre, el protagonista, años de sufrimiento en prisión, de injusticia, de pobreza. En un momento este hombre llega a poseer una riqueza que nunca él llegó a pensar. Sin embargo, se cuenta que a los primeros días este hombre seguía durmiendo en el suelo. Y esto no se debe porque le faltaba comodidades.
Esto no se debe porque le faltara una nueva identidad. Esto no se debe a que le faltara riqueza. Eso se debe a que su corazón y su mente todavía seguían viviendo en prisión. Ahora, mi hermano, piensas tú si esto no podemos ser nosotros muchas veces. A pesar de ver la mano de Dios, a pesar de tener pasajes como este que nos dicen, tú eres escogido por Dios, tú eres santo por Dios, tú eres amado por Él, aún así muchas veces seguimos viviendo vida esclavizada por el pecado. Seguimos viviendo en el suelo. Pero el énfasis de este pasaje no se queda solamente en lo que nosotros somos. El apóstol Pablo también empuja a esta iglesia diciéndole, si esto es lo que ustedes son, entonces esta es la manera que deben vivir. Si somos escogidos por Él, si somos amados por Él, si somos santos por Él, entonces debemos tener un manual de vida, una vestidura que nos defina como creyentes. ¿Y cuál es esa? Verso 12. ¿Cuál es esa vestidura que deberíamos portar cada creyente? Y procurar con diligencia cada día podernos vestir de ella. Vestidos pues entonces de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y aunque ciertamente este pasaje no está diciendo ustedes deben vestirse de esto, ya en los primeros 11 versículos le ha dicho que hay cosas que deben de dejar. Y como cristianos, aunque debemos portar una vestidura que nos haga diferente ante el mundo, hay cosas que nosotros debemos dejar y dejando atrás. Mire cómo le dice en el verso 8, pero ahora, entendiendo que ahora tenemos una nueva posición en Cristo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. ¿Qué más? No mintáis los unos a los otros. ¿De qué? Despojándose del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pablo no le está diciendo despójense con sus palabras, porque muchas veces la realidad es que nosotros decimos algo pero hacemos otras cosas. Él está diciendo despójense con sus hechos. Pensemos por un momento, ¿qué sería vestirnos de entrañable misericordia? Pensar en esa sensibilidad al dolor ajeno. Eso no nace de nuestros corazones. Eso nace del amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Si Dios demanda de nosotros que seamos misericordiosos, es porque ya nosotros hemos recibido su misericordia. El profeta Miqueas en un momento determinado le dice tres cosas pido de ustedes: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Por amar la misericordia no sería tan fácil solamente que yo tengo que moverme por el otro. No. Si hemos recibido la gracia de Dios, debemos amar tener misericordia. Debemos desear hacerla. Nuestro corazón debe deleitarse en ayudarle a otros. Nuestros corazones deben amar, cuidar las necesidades del otro. Pero si la misericordia me lleva a sentir el dolor, me lleva a sentir compasión por otros, entonces la bondad debe moverme a actuar. La bondad no me puede quedar solamente en lo que siento. La bondad debe moverme a ayudarle al otro. Y sobre todo, la misericordia tiene una particularidad que se brinda a una persona que tú sabes que no te la puede devolver. Porque humanamente nosotros sabemos que actuamos, que yo hago algo porque muchas veces eso me va a traer un beneficio. Pero amar la misericordia me lleva a actuar que yo debo cubrir necesidades, orar por otros, sin esperar nada a cambio. La vida cristiana no se vive solamente por lo que siento, por tener compasión de otros. Eso está muy bien, pero también debe movernos a actuar. Por eso el apóstol Pablo pone la misericordia junto a la bondad, diciéndole, vestido de misericordia, pero también vístase de bondad. Y para esto yo quiero que tú veas a Jesús.
Jesús dice la palabra que vio la multitud y tuvo compasión de ella, porque eran estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Pero su respuesta no fue un juicio. Su respuesta no fue indiferente. Jesús, en misericordia, vio la necesidad de ellos. En misericordia, vio personas que estaban golpeadas por los religiosos. Vio personas que estaban mal guiadas espiritualmente. ¿Pero qué hizo? Esa misericordia no se quedó ahí. Ahora vemos a Jesús enseñando, alimentando y cuidando a estas personas. Pero lo primero que Jesús hizo fue que la vio. Vio la multitud. Si tú y yo queremos vivir y actuar en misericordia y bondad, lo primero que debemos abrir son nuestros ojos. Lo primero que debemos hacer es empezar a ver a nuestro alrededor cuáles son las necesidades que tienen las personas a nuestro alrededor. Lo primero que debo ver es ese joven que posiblemente está en medio nuestro y está desanimado. Lo primero que debemos ver es esa familia que posiblemente está cargando con cosas, con heridas que no puede llevar. Y muchas veces el egoísmo nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y preguntarnos, ¿y qué gano yo con esto? ¿Cómo me beneficia esto a mí? El orgullo siempre está ahí al acecho, mirando nuestros corazones. Y el salmista dice, Señor, mira mi corazón, mira en mí sea el camino de perversidad y guíame por el camino de tu verdad. ¿Cuál es el antídoto para luchar con ese egoísmo, mi hermano? El evangelio. Mira a Cristo, predícate a ti mismo cada día, predícate que tú un día recibiste misericordia de Dios. Predícate que tú un día recibiste bondad de Dios. Predícate que un día recibiste paciencia de Dios. Y eso debe movernos a actuar con misericordia y con bondad. El apóstol Pablo continúa diciendo ahora, vístanse de humildad. Si la misericordia me lleva a sentir compasión y la bondad me lleva a actuar, entonces la humildad me lleva a depender de Dios. ¿Ayudaste a alguien? Pues por la gracia de Dios. ¿Pudiste suplir la necesidad de alguien? Pues por la obra de Dios. ¿Pudiste actuar en misericordia? Eso es la gracia de Dios. Que el apóstol Pablo en Filipenses le diga, no hagan nada por contienda ni vanagloria, sino que humildemente estima al otro como superior a ti mismo. Esa es la humildad que el Señor nos ya va a mostrar. ¿Quieres saber también el antídoto para la humildad? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Juan capítulo 13. El Señor Jesús está en la última cena con sus discípulos. Está el agua, está el lebrillo, está la toalla. Hay que lavarse los pies. Jesús se para de la mesa, toma la toalla, se la ciñe, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjaguarlos con sus toallas. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el único en el cual toda rodilla tiene que doblarse, el único que toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor, el único de recibir toda gloria, todo honor, todo poder, toda alabanza, la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean los cielos y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, el que es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es el que se para de la mesa. Es el que se para de la mesa a lavar los pies de los discípulos. Y luego de hacerlo, Él les pregunta a ellos, ¿saben por qué yo lo hice?
Ustedes me llaman Señor y Maestro. Y Jesús les dice, ciertamente yo lo soy. Yo soy el Señor y el Maestro. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis hacerlo los unos a los otros. Jesús no solamente estaba siendo humilde, se estaba humillando, dándonos ejemplo de cómo nuestros corazones deben depender de la obra de Dios. Piensa por un momento, amado, ¿a quién Jesús le lavó los pies? Tenemos a Pedro, que unos días después lo iba a estar negando. Tenemos a Judas, que lo traicionó. Tenemos a Tomás, que no iba a creer en él. Tenemos un celote, un revolucionario. Tenemos a Mateo, un publicano, considerado un traicionero. Y aún así, Jesús, sabiendo eso, se paró de la mesa para decirle, yo le he dado ejemplo, hacedlos vosotros los unos a los otros. Eso debe confrontarnos, mi hermano. Eso debe confrontar muchas veces la apariencia de piedad que vivimos. Eso debe confrontar nuestra humildad. Porque la realidad es que yo actúo y hago algo si yo creo que esa persona me cae bien. Yo hago las cosas si yo creo que voy a tener algún beneficio. Pero Jesús vio y sabía quiénes tenía delante. Y aún así Él decidió pararse a lavar los pies de sus discípulos. Cuando Jesús se para a lavar los pies, los discípulos entendían bien qué era lo que estaba haciendo. ¿Quiénes eran los que lavaban los pies? Eran los esclavos. Pero no cualquier esclavo. Era el peor esclavo de todo. Era el esclavo más bajo de un rango social que podían tener. Incluso los judíos llegaban a decir que ese trabajo no era para los judíos. Tenían que hacerlo los esclavos gentiles. Los discípulos tenían bien en su mente lo que Jesús estaba haciendo. Por eso ninguno de ellos se para. No, maestro, ven que yo lo quiero hacer por ti. No, porque ellos sabían que Jesús estaba tomando la peor posición para demostrarle a ellos que ellos debían hacerlo los unos a los otros. La peor posición. Los maestros judíos, los rabinos, enseñaban que un discípulo podía servir a su Señor en todo lo que éste le pidiera. Podía servir a su maestro en todo lo que le pidiera, excepto lavar los pies. Porque lo consideraban algo de migrante. Ahora imagínate esta escena. Ellos decían que los discípulos no podían lavarle los pies al maestro. Pero en esta ocasión tenemos al maestro lavando los pies de los discípulos. Jesús no solamente estaba siendo humilde, Él estaba dando ejemplo de que ellos debían morir para que Cristo viviera en sus vidas. Ahora yo te pregunto, mi hermano, en esta mañana, ¿estás tú dispuesto a eso? ¿Estás tú dispuesto a morir? Porque ser humilde te va a costar muchas cosas. Te va a costar orgullo. Ser humilde nos costará comodidad. Ser humilde nos costará reconocimiento. Ser humilde me lleva a pensar a mí como creyente que yo necesito tomar la toalla y el lebrillo antes que los aplausos. Ser humilde me lleva a pensar que yo necesito servir al otro independientemente de lo que yo pueda recibir. Esposos que estamos aquí, pensemos por esto por un momento. ¿Qué impacto tendría en la vida de nuestras esposas, en nuestros matrimonios, un hombre que busca constantemente vestirse de mansedumbre, de humildad, de bondad, de misericordia? ¿Cómo podemos actuar en un matrimonio con misericordia, entendiendo que esa mujer también está en un proceso de transformación y de santificación? ¿Qué acto de bondad tú puedes hacer por esa casa
palabras que edifiquen. ¿Con qué tú puedes servir en la casa? ¿Qué gesto de servicio puedes hacer? ¿Cómo puedes tener paciencia en medio del cansancio? Como hombre, ¿cómo estás dispuesto a sacrificarte y ser humilde por ese hogar? Querida esposa, piensa en esto. ¿Qué impacto tendría en la vida de tu esposo, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, madre, una mujer que está vestida de paciencia, de mansedumbre, de humildad, que como dice el proverbio, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba? Cuando un hombre y una mujer están dispuestos a vestirse de la obra de Cristo, porque esto que vemos aquí, esto es la obra de Cristo. Eso es un hogar, en un terreno fértil para que la obra de Dios haga adelante. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. No se queda solamente a que nosotros nos vistamos de cualidades positivas, sino, mire conmigo el versículo 11. ¿Quiénes eran las personas que estaban en esa iglesia? Verso 11. Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todo. Pensemos en los grupos sociales que podía haber en esta iglesia. Esta iglesia no era una comunidad homogénea, única, unida por cultura, por trasfondos familiares, no. Muy por el contrario, posiblemente eran hombres y mujeres que nunca se habían sentado juntos. Y la obra de Dios estaba rompiendo esas barreras. Pensemos en el trasfondo de un judío y un gentil. Esto era una relación cargada por odio, por maltrato. Un judío podía decirle a un gentil: ustedes son leña para mantener el fuego del infierno encendido. Un judío veía a un gentil con desprecio, con odio, como indigno de ellos. Pero un gentil entonces veía a un judío como un legalista, como una persona extraña. Y a eso entonces, a esa división que podía existir ahí, cultural, histórica, social, por años, un judío y un gentil no podían sentarse juntos. Eso era algo improbable. Para muchos judíos era algo pecaminoso entrar a la casa de un gentil. Pero a eso, ahora sumémosle la brecha social que podía existir entre un esclavo y un libre. Un esclavo era una persona considerada sin derecho. Podía ser vendido, podía ser maltratado, podía ser comprado. Iba a depender de qué tan útil le podía ser a ese dueño. Ese esclavo podía ser vendido separado de su familia sin derecho a decir nada, porque era un esclavo. En cambio, un hombre libre gozaba de estatus, de poder, de honor, de reputación. A la brecha entonces de judíos y gentiles, ahora tenemos la de esclavos y libres. Y ya el apóstol Pablo le ha venido diciendo en el 11, ya eso no existe. Cristo es en todo y en todo. Eso no era una realidad romántica. Un judío y un gentil en la iglesia no era una realidad romántica. Ellos no se llevaban. Había aflicción, había orgullo, había maltrato, había odio, había resentimiento, había celos. Y para tratar eso, ¿qué el apóstol Pablo le dice? Verso 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviere queja, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Él no simplemente le estaba diciendo: ustedes deben llevarse bien, ustedes deben ser canchancianes ahora para arriba y abajo. No, sopórtense unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo lo perdonó a ustedes. Judíos, sopórtese gentil porque Cristo pagó el precio por ti. Gentil, sopórtese judío porque Cristo murió por ti. Amo, soporta a ese esclavo porque Cristo murió por ti. Piensa en esto. Un esclavo durante toda la semana debía obedecer a su amo sin derecho a réplica,
sin decir absolutamente nada. Pero en la iglesia, ese amo debía tolerar que ese esclavo pudiera cantar y adorar el mismo Dios que él estaba adorando. En la iglesia, ese judío debía tolerar que ese gentil se sentara a la mesa del Señor, porque Cristo le estaba diciendo: perdónense unos a otros a la manera que Cristo os perdonó. No le estaba diciendo: mira, perdónalo, sopórtalo, si es fácil. Si te lleva bien con bien, hazlo. No, el apóstol Pablo estaba derribando todos los argumentos posibles que ellos tenían. Ya él le había dicho que eso no existía, que delante de Dios un judío debía ser justificado por la obra de Cristo. Un gentil debía ser justificado por la obra de Cristo. Un esclavo debía ser justificado por la obra de Cristo. Un amo debía ser justificado por la obra de Cristo. Y si todos eran justificados por la obra de Cristo, ya una etnia o un estatus no podía tener poder sobre ellos, porque ahora el importante era Cristo. Ahora, mi hermano, piensa qué barreras tú puedes tener con un hermano esta mañana. Piensa en ese hermano que piensas diferente a ti. Piensa en ese hermano que habla diferente a ti. Piensa en ese hermano que no tiene la misma educación que tú. Piensa en ese hermano que no tiene la misma condición económica que tú y que yo. Y el argumento del apóstol Pablo sigue siendo el mismo para nosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Nosotros no estamos llamados a elegir a quién amar y a quién soportar, porque ya Cristo pagó el precio por nosotros. Cuando nos veamos en esa duda de si debo actuar en misericordia, debo actuar en bondad, en mansedumbre, en paciencia, piensa en lo que Cristo ya hizo por ti. Piensa en lo que Cristo ya hizo por mí. Ciertamente en esta iglesia habían divisiones, habían situaciones que necesitaban ser tratadas, pero el apóstol Pablo, el argumento que le da es: a la manera que Cristo os perdonó, hacerlo también vosotros. Y nosotros tenemos divisiones. Posiblemente no sean las divisiones que ellos tenían. Posiblemente no sean las mismas, no haga un clasismo de judíos y gentiles, pero la tenemos. El apóstol Pablo derribaba eso de la misma manera: la manera que Cristo os perdonó, hacerlo también vosotros. Señor no nos llamó a huir de las dificultades. Si seguimos en esa iglesia, o ya tuvimos dificultades con un hermano, o posiblemente en un futuro la vamos a tener. Porque hay humanos, hay personas con fallas en un proceso de santificación. Pero ¿sabes qué? Si decide irte a otra, allí también la vas a tener. Si decide irte a la que tú quieras, allí también la vas a tener, porque somos pecadores redimidos por su gracia. Hermano, tú te ves formando esta congregación como un pecador redimido por su gracia. El pastor Michelén decía un día que él terminó de predicar y una hermana se le acerca y le dice: wow, pastor, qué bueno estuvo el sermón, porque yo noto como una frialdad en la iglesia, veo personas como media extrañas. Y él le pregunta: hermana, discúlpame, ¿en cuál iglesia? En esta, pastor. En la iglesia que tú eres miembro, en la iglesia que tú eres parte. Hermano, tú te ves como parte del problema. Tú te ves como parte de la solución, de aplicar este principio a tu vida y decir: yo necesito soportar a mi hermano, yo necesito perdonar a mi hermano, yo necesito enseñar a mi hermano. Y el argumento sigue siendo el mismo: a la manera que Cristo os perdonó, hacerlo también vosotros. Pero la cosa no queda ahí. Verso 14: y sobre todas estas cosas,
vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Después de conducirnos a una identidad, después de conducirnos a lo que como nosotros debemos vestirnos, ahora el apóstol Pablo corona todo esto con la actitud que debe tener un verdadero creyente, que es el amor. Si algo debe diferenciar a un creyente a la manera del mundo, es la manera que nosotros podemos amarnos los unos a los otros. El Señor Jesús resumió toda la ley y los profetas diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo está marcando una clara prioridad de cuál debe ser la verdadera actitud que debe tener el creyente, y es: sobre todas estas cosas, vestido de amor. El amor no va a competir con la misericordia, el amor no va a competir con la bondad, con la mansedumbre, con la paciencia, no va a competir, porque el amor es lo que nos debe moverle a actuar todo lo demás. El amor que me debe llevar a actuar misericordia. El amor me debe llevar a actuar, y a pesar de que yo tenga situaciones, yo debo tener paciencia. No porque la otra persona no merezca lo que le puedo otorgar, sino porque lo amo. Paul David Tree, un pastor americano, él dice: si yo digo que amo a mi hermano y lo veo con una carga, mi deber es ayudarle. Posiblemente sin preguntar, tú lo amas, tú acabaste de decir que ama a ese hermano, entonces debe ayudar a actuar y a cambiar su situación. Ahora, mi hermano, piensa en esto, en el tema de este año: dando a conocer el Dios que conozco. ¿Qué impacto tendría en esta congregación si cada uno de nosotros puede vestirse de amor y verle el amor como el vínculo perfecto que nos une? ¿Qué impacto podríamos tener como iglesia en esta sociedad y en nuestros alrededores si cada uno de sus miembros busca con diligencia vestirse de misericordia, de bondad, de mansedumbre, de paciencia y sobre todo de amor? ¿Qué impacto podríamos tener cada uno de nosotros si me muevo a algo más que un domingo? Porque ya yo dije que lo amo. Ya yo dije que amo a su hermano, entonces mi interés es que yo debo tener una vida intencional con ese hermano. Ahora, ¿qué es lo que va a sostener una vida de misericordia, de bondad, de mansedumbre, de paciencia y sobre todas las cosas vestido de amor? Y es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No se trata que la palabra te visite un domingo, que la palabra venga un día y se vaya el otro. No, que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida. Que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida. Mi hermano, piensa, hoy es domingo, acaba el culto, nos vamos a la casa. De lunes hasta que vuelva el otro domingo, piensa quizás en los sermones que tú escuchas de cualquier predicador. Piensa, analízalo. Ese sermón está cargado de la palabra de Cristo. Piensa en las canciones que podemos escuchar. Esas canciones están cargadas de la palabra de Cristo. Aún piensa en este sermón, mi hermano. Vete a tu casa, analízalo y dilo: este sermón está colmado de la palabra de Cristo. Este sermón trae edificación a mi vida. Porque si decimos que somos cristianos, la palabra de Cristo debe sobreabundar en nuestras vidas. La palabra de Cristo debe ser prioridad en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la finalidad de que la palabra de Cristo more en abundancia?
Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para enseñaros y exhortaros unos a otros con toda sabiduría. Si necesitamos y queremos enseñarnos los unos a los otros, necesitamos que la palabra de Dios sea prioridad en nuestras vidas. Necesitamos que la palabra de Cristo sea prioridad en esta iglesia, porque Él no está diciendo que la palabra de Cristo sea solamente en ti. No, Él dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿En quién? En vosotros. No solamente algo individual, sino en todos. Necesitamos la palabra de Cristo para caminar con otros. Necesitamos la palabra de Cristo para escuchar a otros. Necesitamos la palabra de Cristo para animar a otros. Necesitamos la palabra de Cristo para corregirle a otros en amor. Necesitamos la palabra de Cristo para fortalecernos los unos a los otros. Necesitamos la palabra de Cristo para afirmar a los débiles. Necesitamos la palabra de Cristo para mantener la unidad de la iglesia. Ahora, mi hermano, todas las implicaciones que tiene este sermón de soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, no deben ser acciones ocasionales ni mucho menos automáticas. Esto implica que tú y yo debemos tener una vida intencional con mi hermano. Eso implica que tú y yo debemos buscar la cercanía, debemos buscar el compromiso, porque si yo digo que lo amo, debo estar dispuesto a enseñarle. Si yo digo que estoy vestido de la palabra de Cristo y que estoy sobre todas las cosas vestido de amor, entonces yo debo estar dispuesto a soportarlo. Si la palabra de Cristo mora en mí, yo digo que sobre todas las cosas estoy vestido de amor, yo necesito muchas veces exhortar a mi hermano. Porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Piensa en las veces que Cristo te ha soportado. Piensa en las veces que Cristo te ha perdonado. Piensa en las veces que Cristo te ha enseñado. Piensa en las veces que Cristo te ha amonestado. Y todo lo que Dios está pidiendo de nosotros fue porque ya Cristo lo hizo primero. Nosotros hemos sido objeto de la misericordia y la bondad de Dios, indudablemente. Pero en esa vida intencional con un hermano, tarde o temprano llegarán los conflictos. Tarde o temprano tendremos que amonestar o exhortar a alguien. Y sabes que, mi hermano, no siempre esto vendrá de la mejor persona y de la mejor manera. Muchas veces esa amonestación vendrá de una persona que entendemos que no está calificada para amonestarnos. Ahora pregúntate esto: un día llegó un hermano con una amonestación por algo que hicimos, y yo entiendo que esa persona no está calificada para hacerlo. La primera invitación que yo te pregunto que tú te hagas es: ¿lo que ese hermano me está diciendo es verdad? Si es verdad, mi hermano, recíbela con humildad, porque tú estás vestido de toda humildad, tú estás vestido de toda paciencia, estás vestido de toda mansedumbre, estás vestido de todo amor. Recibe esa corrección con humildad, porque la finalidad es tu edificación. Tú sientes que es mentira, que es algo que no estás haciendo, acércate a un hermano maduro, acércate a alguien de confianza y le pregúntale: ¿tú ves esto en mí? Porque la finalidad de un hermano amonestado o corregido debería ser tú y mi edificación, porque somos hermanos y el llamado es soportar unos a otros, enseñar unos a otros, amonestar unos a otros. Ahora pasemos al otro lado. Llegará un momento en que también necesitaremos exhortar a otros o amonestar a otros. Ahora piensa
en los principios de este pasaje solamente. Podemos tomar la Biblia completa, pero piensen en estos principios. Este pasaje no nos está autorizando para nosotros ser jueces de otros, ni vivir con látigos espirituales apuntando hacia el otro. Muy por el contrario, nos llama a vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora piensa que en la providencia y en la gracia de Dios, tú necesitas amonestar a alguien. Sigue estos principios de este pasaje. Primero pregúntate, ¿esa amonestación está colmada de la palabra de Dios? La palabra de Dios mora en abundancia en lo que le voy a decir a ese hermano, a esa hermana. Porque no se trata de opiniones personales, ni lo que tú piensas, ni lo que yo pienso. No se trata de criterios humanos, de lo que a mí me parezca mejor. La palabra de Dios debe marcar el límite. La palabra de Dios debe marcar lo que debo corregir, lo que no. La palabra que Dios aquí nos da la autoridad para yo poder soltarle a un hermano. Pregúntate también, ¿esa amonestación está vestida de toda misericordia? ¿Esa amonestación está vestida de toda bondad? ¿Esa amonestación está vestida de toda mansedumbre? ¿Esa amonestación está vestida de toda paciencia? Porque estas virtudes deben marcar no solamente la forma en que digo las cosas, sino también el tono. Estas virtudes nos llevan a pensar que lo único importante no sería corregir al hermano, sino su edificación. Pero piensas también, si esa amonestación está colgada de todo amor, sobre todas las cosas, es el amor que lo une. Porque si lo que decimos no edifica, no restaura y no apunta a Cristo, entonces no estamos cumpliendo con los principios bíblicos para amonestar a otro. Cuando yo decido exhortar con amor, tengo que pensar en lo que ya Cristo hizo por mí. Cuando yo decido corregir a otros, tengo que pensar en la gran e innumerable paciencia que Dios ha tenido conmigo. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué tú y yo necesitamos vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de todo lo que mencionamos aquí? Porque debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué tú necesitas soportar a un hermano? Porque debe hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué tú debes perdonar a un hermano? Porque lo hago para la gloria de Dios. Porque yo enseño a un hermano, porque lo hago para la gloria de Dios. Porque yo puedo amonestar a un hermano, porque lo hago para la gloria de Dios. Amados, no hay una vida más gloriosa en esta tierra, ni más alta. No hay un cargo que se pueda comparar con un hombre y una mujer que vive para la gloria de Dios. Aplicación final. Querido hermano creyente que estás aquí, yo sé que posiblemente tú estés claro de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el Espíritu Santo ahí da testimonio a tu corazón de que tú eres un hijo de Dios. Ahora la invitación es, ¿cómo tú vas a vivir esta semana a la luz de lo que Cristo ya hizo? Hoy mismo, yo te invito a que tú pienses en alguien que tú necesitas soportar para la gloria de Dios. Piensa en alguien que tú necesitas perdonar porque lo hago para la gloria de Dios. Piensa en alguien que tú necesitas enseñar porque lo hago para la gloria de Dios. Piensa en alguien saliendo de aquí que puede ser objeto de la misericordia, de la bondad, de la mansedumbre, de la paciencia, de la templanza, porque ya Dios eso lo puso en nuestros corazones. Esto no debe ser algo ocasional.
cada día de nuestras vidas. El lunes yo decido vestirme con la obra de Cristo. El martes yo decido vestirme de la obra de Cristo. El miércoles también. El jueves también. Y si en el proceso fallo, me levanto, mi hermano, porque el Señor no ha dejado su Espíritu Santo, el cual estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él vuelva por su iglesia. Mi hermano, la tarea es difícil, pero tú tienes el Espíritu Santo, el cual te guiará a toda verdad. Si en el proceso fallamos, mi hermano, levántate. Si no puedes levantarte, pide ayuda, pero corre la carrera con la mirada puesta en la cruz. Corre la carrera con la mirada puesta en Cristo. Corre la carrera. Y si no puedes, pide ayuda para que te empuje, pero sigue adelante con la mirada en la cruz. Aplicación al no creyente. Querido amigo que estás aquí, la única manera de que tú puedas vestirte de todas estas virtudes, de todo lo que vimos en este pasaje, es si tú en este momento corres a Cristo. Si el Espíritu Santo ahí te convence de justicia, de pecado y de juicio, tú no puedes salir de ahí. Tú no puedes salir del pecado. El único que te puede sacar es Cristo. Y hoy tú lo tienes delante. Si aceptas al Señor en tu corazón en esta mañana, hoy tú tienes vida eterna. El Señor nos ayude, querido hermano. Vamos